Un animal que ataca a serpientes venenosas, se enfrenta a leones, destruye colmenas de abejas y figura en el libro de los récords Guinness como la criatura más intrépida del planeta. Millones de personas conocen al tejón melero. Internet lo convirtió en un pequeño héroe que no entiende en absoluto la palabra peligro. Pero los biólogos plantean otra pregunta. ¿De verdad el tejón melero no le teme a nada? ¿O la gente malinterpreta a un animal que simplemente se defiende hasta las últimas consecuencias? En el año 2002, el libro de los récords Guinness le otorgó al tejón melero el título del animal más intrépido del mundo. Se trataba del comportamiento del animal, y no de su capacidad para vencer a cualquiera. La observación científica se convirtió poco a poco en una etiqueta llamativa, que empezó a usarse mucho más allá de la ciencia. Y en el año 2011, un video viral convirtió al tejón melero en una verdadera celebridad de Internet. La nueva imagen resultó ser muy sencilla. El tejón melero no le teme a las serpientes, no le teme a los leones, no le teme al dolor y básicamente ignora las consecuencias. Un personaje así era perfecto para los videos cortos. Los científicos rara vez usan afirmaciones tan categóricas. Determinar la presencia del miedo es difícil incluso en animales muy estudiados. En estado salvaje es aún más complicado, por lo que los zoólogos no estudian las emociones, sino las acciones concretas. El animal huye, se esconde, se queda inmóvil, amenaza o ataca. Esto se puede observar y analizar. La agresividad y la falta de miedo significan cosas distintas en este caso. Los ataques más feroces suelen ocurrir precisamente porque el animal percibe la situación como extremadamente peligrosa. Un animal acorralado lucha con mucha más ferocidad que uno que tiene una vía de escape. El ataque se convierte no en una muestra de valentía, sino en una forma de sobrevivir. El comportamiento del tejón melero encaja a la perfección en esta lógica. Muchos enfrentamientos conocidos ocurren al defender el territorio, conseguir alimento o toparse de repente con un depredador. Su estructura corporal le resulta de gran ayuda. La piel del tejón melero se considera una de las más resistentes entre los mamíferos de su tamaño. Su grosor llega a los 6 milímetros, pero hay algo todavía más importante. La piel le queda muy suelta alrededor del cuerpo, lo que crea un mecanismo de defensa poco común. Si un depredador agarra al tejón melero por la nuca, el animal puede darse la vuelta dentro de su propia piel y morder a su oponente. Esta particularidad ha sido descrita en múltiples ocasiones en estudios científicos y queda registrada en video con regularidad. El tejón melero de verdad puede zafarse de un agarre que inmovilizaría a la gran mayoría de los animales de un peso similar. Las garras del tejón melero alcanzan una longitud de 4 centímetros. Se utilizan para cavar madrigueras, destruir termiteros y para defenderse. En combinación con sus poderosas mandíbulas, esto convierte al pequeño animal en un oponente formidable a corta distancia. Sin embargo, sus características físicas explican solo una parte de su reputación. La otra parte está relacionada con las historias sobre los enfrentamientos entre el tejón melero y las serpientes venenosas. Estas historias realmente tienen fundamento, pero se interpretan de manera demasiado amplia. El tejón melero caza diversas especies de serpientes, incluyendo las venenosas. Esto se ha documentado en múltiples ocasiones. En Sudáfrica, se alimenta regularmente de víboras africanas e incluso de cobras jóvenes, lo cual confirman tanto las observaciones de los zoólogos como el análisis del contenido estomacal. Pero la explicación de este fenómeno resulta ser mucho más compleja de lo que parece. Durante décadas se creyó que el tejón melero simplemente era inmune al veneno de las serpientes. Algunas fuentes populares todavía lo afirman, pero las investigaciones modernas muestran un panorama completamente distinto. En el año 2008, un grupo de investigadores bajo la dirección de Daniel Radvan publicó un estudio en el que analizaron 128 casos de mordeduras de serpientes venenosas a diferentes depredadores. Los tejones meleros efectivamente sobrevivían con mayor frecuencia que los demás, pero el panorama resultó ser heterogéneo.
Soportaban las dosis pequeñas de veneno con relativa facilidad, pero las mordeduras graves provocaban consecuencias serias. Los animales perdían la movilidad, entraban en estado de coma por varias horas y a veces morían. No existía tal cosa como una inmunidad absoluta. Más tarde, los bioquímicos descubrieron una resistencia parcial a algunos componentes del veneno a nivel celular. Los receptores del tejón melero son en efecto menos sensibles a ciertas toxinas, pero eso no lo hace invulnerable. La protección funciona solamente dentro de ciertos límites. Por lo tanto, el tejón melero no se lanza a lo loco contra cualquier serpiente. Emplea una táctica específica. Intenta agarrar a la serpiente por la cabeza, evitando el contacto directo con los colmillos. Mata rápidamente a su presa con una mordida brusca en el cráneo o el cuello. Esta estrategia de caza reduce drásticamente las probabilidades de sufrir una mordedura directa y completa. La mayor parte de los casos de envenenamiento registrados ocurrieron por accidente o en situaciones donde el tejón melero no podía controlar el proceso, por ejemplo, al defenderse de un ataque. Otra historia muy conocida tiene que ver con las abejas. El tejón melero efectivamente destruye los panales y se come la miel junto con las larvas. Por este motivo en inglés lo llaman honey badger, que se traduce como tejón de miel. Pero incluso aquí, la realidad es más compleja que la imagen popular. El tejón melero está mejor protegido contra las picaduras de abeja que muchos otros animales gracias a su piel gruesa y su pelaje denso. Sin embargo, la invulnerabilidad total no existe. Si un enjambre ataca de forma masiva, el tejón melero recibe picaduras dolorosas y se retira. Los zoólogos han observado en repetidas ocasiones cómo los tejones meleros se acercan con cautela a las colmenas. Evalúan la situación y se alejan si la colonia resulta ser demasiado agresiva. Este no es el comportamiento de un animal que ignora el peligro. Es un cálculo y la elección de la opción menos arriesgada. La miel representa solo una parte de la dieta del tejón melero, y ni siquiera es la más grande. La base de su alimentación está formada por roedores, reptiles, insectos, aves y sus huevos. El tejón melero es un depredador oportunista que come lo que está disponible en un momento dado. Durante las temporadas de sequía, cambia su dieta a insectos y alimentos de origen vegetal. En épocas de abundancia, caza vertebrados de manera activa. Esta flexibilidad le permite al tejón melero sobrevivir en las condiciones más diversas, desde sabanas hasta semidesiertos. La falta de miedo y la agresión se ven parecidas, pero biológicamente significan estrategias completamente distintas. Un animal que de verdad no siente miedo se expondría constantemente a riesgos innecesarios y moriría rápidamente. El tejón melero sobrevive no porque ignore el peligro, sino porque ha aprendido a reaccionar adecuadamente ante él. Ataca cuando no hay a dónde retroceder. Se retira cuando es lo más sensato. Evalúa la amenaza y elige una estrategia teniendo en cuenta las circunstancias. Los casos documentados de enfrentamientos con grandes depredadores casi siempre ocurren en un contexto específico. El tejón melero defiende una presa que no quiere entregar. Se encuentra acorralado sin vía de escape. Defiende su madriguera con sus crías. En tales situaciones, la agresividad se convierte en una elección racional. El tamaño del oponente importa, pero no es absoluto. Incluso un depredador grande puede resultar herido por un tejón melero, lo que reduce sus posibilidades de cazar con éxito en el futuro. Es una cuestión de economía del riesgo. Un león puede matar a un tejón melero, pero la pregunta es si vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en ello, arriesgándose a recibir un mordisco o un arañazo. A menudo la respuesta es negativa, sobre todo si hay presas más accesibles cerca. Las glándulas anales del tejón melero segregan un olor sumamente desagradable que se utiliza como mecanismo de defensa. Este es un factor adicional que hace que cazar a un tejón melero sea menos atractivo para los depredadores que evalúan el gasto de energía para conseguir una presa. Sin embargo, esto no quiere decir que el tejón melero salga ganando en todos los enfrentamientos.
Existen casos documentados de tejones meleros que han muerto por ataques de leones, leopardos y otros depredadores de gran tamaño. Lo que pasa es que estos incidentes llaman mucho menos la atención que las historias donde logran defenderse con éxito. El comportamiento territorial del tejón melero también se suele malinterpretar bastante. Es cierto que defiende su territorio, pero lo hace de forma selectiva. Si la amenaza parece ser demasiado grave, el tejón melero es capaz de ceder esa zona y mudarse a otro lado. Esto se nota muchísimo más en las zonas donde hay una gran cantidad de depredadores grandes. Los tejones meleros evitan competir directamente, prefieren moverse durante la noche y aprovechan las partes del territorio que resultan menos atractivas para otras especies. Su estilo de vida solitario también influye mucho. Los tejones meleros no andan en manadas, no cazan en grupo ni defienden su territorio de manera colectiva. Cada animal depende pura y exclusivamente de sus propias habilidades, y eso los obliga a ser cautelosos. Las hembras con sus crías son las que están más expuestas al peligro. Durante esta etapa se vuelven mucho más cuidadosas, evitan meterse en problemas y tratan de pasar desapercibidas ante los depredadores. Proteger a sus crías es importante, pero no al punto de sacrificar su propia vida. Las crías del tejón melero nacen ciegas e indefensas. Los primeros meses de vida dependen por completo de su madre y los pasan dentro de la madriguera. Recién a los 3 meses comienzan a salir al exterior bajo la estricta vigilancia de la hembra. El aprendizaje lleva más de un año. Los jóvenes tejones meleros aprenden a cazar, a reconocer amenazas y a reaccionar correctamente ante el peligro. Es un proceso largo que demuestra que la supervivencia del tejón melero no depende de una intrepidez innata, sino de las habilidades adquiridas. La inteligencia del tejón melero se convirtió en un tema de discusión aparte, luego de la historia de Stoffel, un tejón melero del Centro de Rehabilitación Sudafricano Moholoholo. Stoffel se hizo famoso por sus múltiples fugas del recinto, para las cuales utilizaba piedras, montones de barro y hasta rastrillos. Él abría los cerrojos, cavaba por debajo de las cercas y coordinaba sus acciones con otros animales. Estas fugas quedaron registradas en video y se viralizaron rápidamente por internet, lo que dio pie a muchísimas historias sobre la inteligencia excepcional de todos los tejones meleros. Sin embargo, las observaciones de un solo animal inusual no se pueden generalizar a toda la especie. No existen estudios científicos que confirmen las capacidades intelectuales excepcionales de todos los tejones meleros. Solo quedan los relatos del personal, las grabaciones en video y las historias contadas de boca en boca. Pero la historia de Moholoholo es importante por otra razón. A lo largo de muchos años, aquí llegan animales que han sufrido por trampas y conflictos con los humanos. El personal cura sus heridas, los ayuda a recuperarse y los devuelve a la naturaleza. Este trabajo rara vez se vuelve viral, aunque es precisamente lo que impacta el destino de animales específicos. Aquí termina la imagen del tejón melero de Internet y comienza el verdadero tejón melero, un animal salvaje común y corriente con todas sus limitaciones. Detrás de su piel resistente no se esconde un superpoder, sino una adaptación evolutiva. Detrás de su resistencia se oculta una reacción defensiva. Detrás de la reputación de la fiera más intrépida se esconde un comportamiento complejo que la gente ha simplificado hasta convertirlo en una caricatura. El tejón melero no intenta demostrar su valentía a los demás. No sabe nada del libro Guinness de los récords. No ha visto videos virales y no busca mantener una reputación. Simplemente hace lo que le permite sobrevivir. A veces retrocede, a veces se arriesga, a veces ataca. La capacidad de elegir entre diferentes estrategias lo ha convertido en uno de los depredadores más inusuales de su tamaño, pero no lo ha transformado en un berserker invulnerable de las leyendas de Internet.